Cordial saludo para todos. A continuación será la presentación de la tarea 6 de la materia Manejo Integrado de Plagas. La tarea 6 es la evaluación final o la prueba objetiva abierta. Nuestro grupo es el número 45 y está conformado por John Javier Gutiérrez, Mauricio Ríos, Madeleine Pitu, Yuleidi Karina Canas y quien les habla, Nilson Sinisterra Villa. Artículo científico número 1. Impacto de las demostraciones de primera línea en el manejo integrado del barrenador de la berenjena, Leucinodes orbonalis, en el distrito de Nagarcunol, estado de Talagana. La introducción. El manejo integrado de plagas es una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola. En este particular, el estudio se centró en el ataque o en la problemática que hay con la plaga Leucinodes orbonalis, que ataca específicamente los cultivos de berenjena en la población previamente mencionada, generándose pérdidas económicas muy grandes y un uso indiscriminado en el uso de plaguicidas. Objetivos. El objetivo principal del artículo fue específicamente evaluar el manejo integrado de plagas frente al manejo tradicional que los agricultores venían o vienen empleando para levantar su cultivo. Y mediante esta comparación pudieron medir el impacto del manejo integrado de plagas frente al manejo tradicional. Metodología. La metodología del experimento se centró en un diseño experimental, en medir componentes del MIP, la medición de variables y un análisis estadístico. En lo que es la parte del diseño experimental, se usó un diseño de parcelas pareadas. Con este diseño se utilizó en los campos de los agricultores como en los campos con MIP. En los componentes del MI estaba compuesto pues, básicamente por podas y eliminación de tallos o frutos infestados, aplicación de productos biológicos como Bacillus thuringiensis y el uso de insecticidas cuando los niveles de infestación superaban el umbral económico. En la medición de las variables específicamente se midió el porcentaje de daños en los brotes, porcentaje de daños en los frutos, el número de aplicaciones de plaguicidas en ambos tratamientos y también el rendimiento o la producción en la cantidad de frutos por hectárea. Y finalmente en el análisis estadístico pues se pudo utilizar una prueba pareada para evaluar las diferencias entre los diferentes tratamientos y medir también la brecha tecnológica. Aquí podemos mirar en la figura 3 las afectaciones de Leucinodes orbonalis, tanto en el tallo, que es la parte, las imágenes que están en la parte superior, como en los frutos, que son las imágenes que están en la parte inferior. Los resultados. Aquí se puede mostrar este pequeño cuadro donde se muestran las comparaciones y tenemos daños del fruto. Con el MIP, los daños fue un máximo de daños del 39% frente a un 51% del método tradicional. Las aplicaciones de herbicidas, 5 contra 13 del método tradicional, 5 aplicaciones, estas aplicaciones, incrementan la producción. El MIP con 274 quintales por hectárea frente a los 233 del control. La relación costo-beneficio, por cada peso invertido en el MIP hubo un retorno de 2.97, hablo en pesos, pero realmente la moneda ya, 2.97, y en cambio en el método tradicional, con el control, por cada peso invertido hubo un retorno de 2.11. En el ingreso promedio, el MIP tuvo un ingreso de 201.806 INR por hectárea, frente a los 131.496 INR por hectárea.
La brecha tecnológica se midió en 326 quintales por hectárea y la brecha de extensión en 41. En 41. Conclusiones. Los resultados obtenidos en el manejo integrado de plagas demostraron ser eficaces en el control de Leuconodes hormonalis, bajando de forma considerable los daños de los brotes hasta en un 39%, el daño de los frutos está en un 51% y asimismo la cantidad de aplicaciones de insecticidas en el MIP se redujo hasta en un 60%. Todas estas variables resultaron en un incremento de la producción en un 17 o casi en un 18% y una mayor rentabilidad económica para los agricultores. Otra conclusión es que se debe ampliar más los FLD o digamos el FLD demostró ser una herramienta muy eficaz en el manejo integrado de las plagas, resaltando que es muy sostenible y sustentable. Y en este contexto, pues, las transferencias de tecnologías pueden brindarle beneficios a los agricultores. Recomendaciones, promover capacitaciones para que los agricultores vayan conociendo todas estas nuevas tecnologías y las puedan implementar. Ampliación geográfica, ampliar los FLDs a más puntos geográficos para que así pueda haber un manejo muy sostenible de los cultivos. Inversión en investigación, obviamente todas estas tecnologías, todos estos resultados requieren de investigación y desarrollo, por lo cual esto es fundamental. Y por último, incentivar las prácticas sostenibles. Por ejemplo, pues la reducción del uso de plaguicidas fue un punto muy, muy favorable de este experimento o de esta investigación. Paso al artículo 2 que es los sírfidos proporcionan polinización y control biológico de plagas en cultivos hortícolas de invernadero. Podemos tener como introducción que la polinización y el control biológico son dos servicios ecosistémicos que son importantes y esenciales para la producción agrícola sostenible. Estos servicios son, digamos, entre comillas, prestados por insectos, específicamente por los sírfidos, específicamente por el Eupeodes corolae, el cual fue muy importante en el experimento que se hizo en cultivos de invernadero. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar las liberaciones aumentativas de sírfidos para evaluar la polinización y el rendimiento en cultivos determinados de invernadero, como el tomate, el melón y la fresa. ¿Qué metodología se implementó? Se implementó liberaciones de Eupeodes corolale, hubo un diseño experimental y finalmente se hizo un análisis de datos. Para las liberaciones se crearon sírfidos en laboratorio y se liberaron en tasas variables según el cultivo. Estos individuos, la liberación varió de 20 a 120 individuos para los cultivos mencionados. En el diseño experimental se usaron parcelas experimentales con diferentes tratamientos y diferentes liberaciones de sírfidos. Y se midieron parámetros como cuajado del fruto, peso del fruto y abundancia o reducción de los pulgones. Y finalmente, todas estas variables pues, se midieron con un paquete estadístico, más que todo utilizaron una ANOVA para determinar las diferencias entre diferentes tratamientos. Resultados. Para esta investigación tenemos que el tomate tuvo un cuajado de fruto eh, con el tratamiento de sírfidos, un cuajado de fruto del 98%, mientras con el control fue del 60%.
Peso de frutos, 1.794 gramos por planta, mientras que con el control 765. La reducción de los pulgones, pues esta no hubo pues una baja significativa, por lo cual el dato no se especificó. Para el melón hubo un cuajado de frutos de un 100% comparado con el control. El peso de frutos para el melón fue de 878 gramos por planta comparado con los 838 gramos del control. Reducción de pulgones para el mismo melón fue del 99% comparado con el control donde no hubo una reducción en la población de los pulgones. Y finalmente para la fresa, hubo, tuvo un cuajado de frutos del 88% frente al 67% del control. Peso de frutos, casi 79 gramos por planta frente a los 32 gramos por planta del control. Y la reducción de los pulgones fue del 70%, mientras que en el control no se presentó una reducción significativa. Conclusiones. En condiciones de invernadero, las liberaciones progresivas de Eupeodes corolae evidenciaron ser efectivas para aumentar la producción de cultivos hortícolas y eficaces en el control de poblaciones de pulgones. Cultivos como tomate, melón y fresa se vieron beneficiados al incrementarse el cuajado y el peso de los frutos. Además, se realizó un control de plagas sin utilizar plaguicidas. Los resultados obtenidos hablan de la relevancia de incorporar servicios ecosistémicos en la agricultura de ambientes controlados. Recomendaciones para este artículo. Adopción de liberaciones aumentativas de sírfidos. Capacitación de agricultores también es fundamental para que estos programas se establezcan. Investigación adicional y la integración de estrategias de manejo integrado, específicamente pues implementar diferentes estrategias, combinarlas para que así el resultado pueda ser pues mucho más grande y mucho más efectivo. Respuestas a las preguntas. ¿Cuál es la base fundamental del manejo integrado de plagas? Es la combinación de diferentes estrategias como las biológicas, las culturales, físicas, las químicas y de monitoreo para controlar de una forma sostenible y equilibrada a las plagas, minimizando así su efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la salud humana y la economía. 2. ¿Qué diferencia los insectos depredadores de los insectos parasitoides? Los depredadores se alimentan activamente de sus presas, las matan inmediatamente y se las consumen, mientras que los parasitoides lo que hacen ellos es parasitar sus insectos objetivos. Pueden parasitarlos tanto externamente como internamente. Y esa parasitación lo que hace es, o la futura generación, lo que hace es desde el interior alimentarse de su presa y poco a poco la va matando hasta que finalmente este insecto objetivo de parasitoide se muere y de esta forma se hace el control biológico. ¿Qué estrategias de control biológico se pueden implementar en el manejo integrado de plagas? Las estrategias principales pueden ser o son el uso de depredadores, el uso de parasitoides, entomopatógenos, competencia y todo esto integrado de una manera sostenible en los sistemas de cultivos agrícolas. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención.